de Dios. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque Dios nos ha dado la salud. Y si no tenemos tal vez la salud al 100%, estamos en pro de ello. Así que creo que hay muchas razones en este día por los cuales estar agradecidos por Dios y darle una alabanza a Dios. Yo quisiera que antes de iniciar este mensaje, toda la congregación que está aquí en esta mañana le pudiera dar una alabanza al Señor. Alabe a Dios con sus palmas, con sus labios. Señor, estamos agradecidos de ti por este día, Dios. Gracias porque este día tú lo hiciste y nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor. Hoy vamos a hablar de este tema, se llama Tú eres ese hombre. Y vamos a hablar de la gracia de Dios. A mí me apasiona el tema de la gracia del Señor. De hecho, creo que en el Evangelio, en el tiempo que tengo desde que conocí al Señor, hubo un antes y un después. La palabra gracia es una palabra que tal vez yo la había siempre escuchado, pero cuando se reveló a mi vida y cuando la pude entender, creo que empezaron los mejores días en el Evangelio para mí. A lo que yo entendí y a lo que yo descubrí lo que realmente es la gracia de Jesucristo, se me abrió el panorama espiritual, pude entender mejor la palabra de Dios, pude comprender mucho más la obra de nuestro Señor Jesucristo y para mí es deleitoso entender que en Cristo adquirí gracias a lo que Él hizo. Así que aquí está una parte de lo que vamos a ver, la anatomía de la confrontación, el quiebre y la gracia. Hay ciertas cosas que de repente tienen que suceder en la vida de alguien cuando Dios a través de Jesucristo le va a brindar gracia. Y la gracia del Señor no es solamente algo que se revela en nuestra vida solo después de Cristo. Hoy vamos a mirar un capítulo de la palabra de Dios donde se abre la gracia del Señor aún en los tiempos de la ley, que es los tiempos del Antiguo Testamento. Así que si tú estás interesado o interesada en recibir este tema, dame un fuerte amén y continuamos. Gloria a Dios. Estamos como, ahorita el pedal estaba invertido, ¿ok? Yo pedí un amén y me dieron un aplauso. Así que si tú quieres que estamos vivos, ¿verdad? Y esto nos divierte en el Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén si ustedes quieren que continúe con este mensaje? Oh, sí, ok, gloria a Dios. Así que vamos a la siguiente diapositiva, Houston. Les voy a hablar de algo que ocurrió aproximadamente en el año 990 antes de Cristo. Faltaban casi 1000 años para la manifestación de Jesucristo. Y en este tiempo los reyes tenían la costumbre, eso era algo que se practicaba, que cualquier persona que importunaba al rey podía ser decapitado. Si una persona no hacía el protocolo real, si una persona no guardaba lo que estaba escrito para la época, un rey tenía el poder de hacer que alguien fuese ahorcado o fuese sentenciado a la cárcel o fuese echado, mejor dicho, podía tomar esa decisión. Por eso en el libro de Esther observamos a la reina Esther esperando que Dios le diera una señal para ella presentarse ante la cámara del rey, porque no cualquier día una persona de la realeza, un alto dignatario, ni siquiera la reina, se podía presentar ante el rey sin que fuese citada. Y lo sorprendente es que cuando la reina Esther se asoma en la puerta de la cámara real, el rey le extiende el cetro, aunque no era el día que a ella le tocaba, aunque no era el momento que a ella le tocaba, y ella puede acceder. Así que, era una costumbre bien estricta. Si un rey decidía, tú no te estás riendo hoy y tu estado de ánimo no me gusta, vas preso. Eso se hacía así, ¿ok? Eso era así.
Entonces, iglesia, la costumbre de los reyes era bastante fuerte y era un protocolo el poder presentarse ante el rey y a veces ser inoportuno era un riesgo. Eso era lo que pasaba en este tiempo. Pero también lo que estaba sucediendo ahí es que en el palacio todos sabían lo que había sucedido. No sé si de repente, para traer esto que quiero compartir, lo voy a poner un poco en el contexto de tu casa o de tu trabajo o donde tú te mueves. A veces suceden situaciones en un lugar, en el hogar, en la empresa, y de repente todos saben qué pasó. Todos saben que ocurrió algo y que era un ambiente tenso y todo el mundo tal vez murmura en el pasillo. La gente de pronto, de esto no se habla. De hecho, en la película Encanto había un personaje del que no se podía mencionar, no se habla de Bruno. En la familia, todas las casas tienen un tema del que no se habla. De esto no se habla. A veces en el hogar suceden situaciones incómodas de las que eso no se habla. Eso se oculta. En la empresa, cuando de repente toman una medida injustificada y nadie está de acuerdo, pero todo el mundo está en riesgo, de eso no se habla. Pero también en el reino, en la iglesia, en las cosas de Dios, a veces también suceden cosas que son como tensionantes y de eso no se habla. Había pasado algo con el rey David, había pasado algo que tal vez los que estaban cercanos, los que vivían en el palacio, sabían que había pasado algo. David había caído en una relación de adulterio, había hecho una cosa por allí y había un silencio en la corte. En el palacio todos respetaban el proceso, nadie se atrevía a cuestionar la moralidad del rey. Nadie se atrevía a decir, rey, te equivocaste. Nadie se atrevía a decir, hey, estás en un error. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie lo comentaba. Y cuando estas situaciones llegan, lo que sucede es que hay una tensión. Hay como un silencio incómodo. Hay como una cuestión en el ambiente que se pone como tensa. Y eso estaba pasando allí. Era peligroso decirle a David que estaba equivocado. Había una tensión y la situación llevaba meses, pero ¿quién se atrevía a decirle al ungido de Jehová, estás mal? Este es el panorama en esta historia. Comienzo esta historia con la tensión que había en ese tiempo. Esto estaba sucediendo. Había un veneno silencioso del poder absoluto y la adulación. En el palacio todo el mundo decía, rey, qué buen cantas, qué hermosos salmos escribes, oh rey, wow, todo en ti es bien, tú eres el que mataste a los 10,000, David es el rey que nos lleva a la batalla y siempre gana. O sea, esa era la costumbre, la adulación. Y vivimos, creo, que en una sociedad parecida, en una sociedad donde estamos acostumbrados solamente a oír la adulación, a oír el visto bueno, a oír el piropo, a escuchar de nosotros solo los atributos o las cosas importantes que hemos hecho. Vivimos en una sociedad donde si alguien nos dice, hey, te equivocaste aquí, hey, podemos correr el riesgo de perder como la popularidad, podemos correr el riesgo, de estar en el grupo porque estoy señalando algo que no gustó. Pero yo quiero, antes de entrar en materia, decirte que en esta iglesia tenemos una cultura y es la cultura de corregirnos. Tenemos varios grupos y esto es un poco también de la anatomía de la iglesia. Hay un grupo en esta iglesia que es el grupo de predicadores, que está conformado en este momento por mi hermano Leo, por mi hermano Ney, por Kevin, que debe estar por allí, ¿sí? Y por mi persona. Y después de que esto sucede, con mucho respeto, nos toca decirnos, hey, esto estuvo bueno, pero esto lo tienes que corregir. Hey, definitivamente esto no estuvo bien. Y si de repente hay algo que hay que llamar la atención de una manera más
vehemente, tal vez se le dice aparte, por el WhatsApp, aparte, hey, esto no está bien que digas esto, no está bien de esta manera, no está bien de aquello. O sea, tenemos esa cultura, tenemos el grupo que se llama información o chat, el chat de la banda, donde ponemos la programación, donde dicen quiénes pueden, qué día y todo eso. Pero también hay momentos donde hay que decirle, hey, lo hicieron bien, se lucieron, pero hay momentos donde hay que decirles, hey, ¿qué pasó? Entraste mal, te equivocaste, desentonaste. Tenemos que tener esa cultura porque si solamente nosotros vamos a decir lo bueno de la gente el día que le hagamos un llamado de atención, la gente se quiebra o lo toma de mala manera. Y es importante también que esta cultura de decir las cosas, de llamar la atención y mostrar los errores, también la podamos trasladar a nuestro hogar. El tema no es quedarnos en silencio, tampoco es decir las cosas de cualquier manera. El tema también es tener la sabiduría para poder corregir a los demás. ¿Ok? Eso creo que también es un mandato que el apóstol Pablo en una de las epístolas dejó para la iglesia. Siguiente, por favor. Y a David le estaba ocurriendo algo. David había cometido pecado de adulterio. Se había quedado con la mujer de un amigo, también guerrero del ejército de Israel. Y la situación, él pensó que nadie se había dado cuenta. Él hizo una trama de películas. El amigo se llamaba Urías, ¿ok? Y él, el día que tenía que estar en la guerra, ya de esto se ha hablado aquí, él no fue a la guerra, él se quedó en el palacio y desde el terrado, desde la azotea del palacio, un día estaba caminando y observó a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Este hombre fue seducido por la belleza de esta mujer, mas no por la mujer, sino por su belleza. Y la Biblia habla de que tenemos el deseo de los ojos. Sucede que muchas de las cosas que vemos con deseo y con pasión, no solamente nos deleitamos en verlas, sino que también las queremos poseer. Y David fue preso de eso, del deseo de los ojos, y mandó llamar a esta mujer y estuvo con ella, porque en la cultura de este tiempo al rey no se le negaba nada. A los reyes nada se le negaba, parece que todo lo tenían para ellos. Por eso, por allá en el libro de Deuteronomio, Dios le hace un llamado y una advertencia al pueblo. Cuando ustedes quieran rey, tienen que saber que ese hombre va a estar por encima de todos. Va a tomar sus caballos, va a tomar sus mujeres, va a tomar sus tierras, va a hacer lo mejor. Eso era lo que hacían los reyes en el tiempo antiguo. Y este hombre, David, se queda con esta mujer, pero era casada, no quería escándalos, estaba quebrantando la moral, estaba quebrantando la ley, y envió a esta mujer a su casa. Se entera que la mujer está embarazada, ¿y ahora qué hago? Estaba corriendo todo, estaba poniendo todo en riesgo, y cuando se entera de que Urías era el esposo de esta mujer, él lo manda a que vaya a la batalla y le manda una carta a la persona que estaba sobre Urías, y en la carta decía, colócalo en la parte más dura de la guerra. Y este hombre estaba trasnochado y estaba enguayabado, y lo mandó a la parte más difícil. Aunque David no metió la espada en el cuerpo de Urías, sí tramó el plan que tuviera que ver con la muerte de Urías, Eteo. Y murió este hombre. Y todo quedó en silencio. A lo que muere Urías, no había impedimento para que David estuviese con esa mujer. La lleva al palacio. Pero todos sabían, los que estaban bien cerca, lo que había ocurrido. Todos sabían lo que estaba pasando. David sabía lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Cuando la gente sabe lo que ha hecho, pero prefiere disimular y no hacer como que aquí no ha pasado nada. Y si no me acuerdo, eso no pasó. Eso no pasó. Pensamos que nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Esto es simplemente un rey tomando a una viuda y haciéndola su esposa. Pero esa situación fue degradante para el reino, para Dios, para el pueblo y para David. ¿Y saben qué? Hay algo que hace el pecado oculto en la vida de quien lo practica.
El pecado oculto tiene consecuencias mentales, degrada a la persona en una espiral de engaño. Una persona que está practicando y que está viviendo en el pecado y lo hace de manera oculta, los pensamientos de ese individuo siempre van a intentar justificar su acción. Siempre va a decir, pero tú lo hiciste por una necesidad, tú lo hiciste porque eres débil, pero es que somos humanos. Y hay una vieja confiable que parece como un bálsamo para el pecador: Dios sabe que somos humanos. Dios, no que me juzgue Dios, nadie puede juzgarme. Y cuando el pecador es creyente y conoce de la palabra, el pecador saca los argumentos bíblicos y le dice a la persona, cuando se siente amenazado: ve y saca primero la viga de tu ojo para que después saques la paja del mío. Hay una degradación mental, y todo lo que es bueno, todo lo que tal vez Dios ha dado, tal vez se tergiversa para acomodarlo a la conveniencia del pecador. Eso sucede, iglesia, y en esta experiencia de 30 años caminando en el Señor he visto estas situaciones, y en esta experiencia de 13 años pastoreando la grey del Señor he visto este tipo de cosas. Esto pasa. Mientras que eso pasa a nivel mental, hay una muerte espiritual. El hermano, el líder que practica el pecado oculto, el que no acepta una confrontación, el que no acepta que le digan que está en un error, muere espiritualmente. Y lo que al inicio empezaba a ser de compasión, empieza a hacerlo porque le toca, por religiosidad, por compromiso, porque tengo que mantener una imagen. Porque ¿qué dirá la iglesia? ¿Qué dirá mi casa? ¿Qué dirán los que me conocen si se enteran? Y prefieren mantener un estatus, ¿verdad?, ante la sociedad, cualquiera que sea, que asumir la verdad. Y poco a poco ese espíritu que estaba apasionado por las cosas de Dios, por el miedo, por la confrontación, por miedo al señalamiento o por miedo a que se le descubra lo que está haciendo, por evitar tal vez, un llamado de atención, una corrección y una restauración, empiezan a fingir. Y el que finge no es algo real. El que finge por fuera es una cosa, pero por dentro está muerto espiritualmente. Por eso, iglesia, yo te invito que a este mensaje tú le pongas atención y entendimiento, porque Dios está interesado en que tú seas un vivo espiritualmente y no una persona que poco a poco se va secando, que se va degradando en su mente, que va degradando el espíritu del entendimiento y que poco a poco se va muriendo y que se va secando por dentro. Y ese pecado oculto no solo causa degradación mental y muerte espiritual, sino que también colapsa en lo físico. Por eso el salmista David en el Salmo 32, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Wow! Cuando David comete este pecado, se queda callado. Y todo el mundo asume que no ha pasado nada, y él mismo empieza a asumir que no ha pasado nada. Pero la palabra nos dice que él empezó a sentir, que empezó a volverse su verdor como sequedades de verano. Amigos, muchas cosas suceden en este cuerpo. Hemos aprendido recientemente, se nos recordó con la visita de la pastora que vino el sábado pasado, que somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el pecado no confesado degrada la mente, degrada el espíritu, degrada la mente, el alma y degrada el cuerpo. Por eso la invitación es que vivamos de frente a Dios, de frente a Él, confesándole al Señor si hemos cometido pecados. La palabra nos dice que si alguno ha cometido pecado, hoy tenemos a Jesucristo el justo, bendito sea el Señor. Pero cuando callamos, empiezan a suceder cosas en nuestro cuerpo y los huesos se envejecen, viene un decaimiento. Nosotros que trabajamos en droguería, tenemos a veces que atender personas que tienen una constante de un dolor.
Hay gente que llega siempre diciendo, es que tengo un dolor aquí, un cansancio aquí, me duele aquí. Hey, ¿saben qué? Y tú lo ves que muchas veces son jóvenes, que se ven fuertes, pero que andan cargando un dolor. Ahora, con esto yo no quiero decir que todo el que tiene un dolor está en pecado. No quiero decir eso, pero hay pecados que producen dolores en la vida de la persona. No todo el que está enfermo es por causa del pecado, pero tú tienes que saber que sí hay enfermedades, que sí hay pecados que pueden llevarte a una enfermedad. Hay gente que se va secando por dentro. La amargura del pecado no confesado va produciendo una sensación de que te va secando por dentro, de dolores articulares, de dolores en la cabeza, de dificultad para concentrarse, un sentimiento de culpa. Es una persona que está a punto de explotar, que a la mínima cosa sale diciendo cosas. Es una persona que no gobierna sus emociones. Te estoy hablando de la anatomía, de lo que puede suceder anatómicamente en la vida de alguien que tiene algo callado, sea pecado o sea un rencor. Se va secando por dentro la persona, ¿ok? Y esto es real. Esto es real. Por eso hasta los científicos, los psicólogos, los psiquiatras y los especialistas que estudian el comportamiento le dicen a la gente, hey, tienes que pedir perdón. Tienes que soltar, tienes que dejar ir, porque hay situaciones que cuando las mantenemos de manera interna te van a incomodar y te van a hacer que tengas una vida bien incómoda y bien difícil. El Salmo dice eso: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, en mi gemir todo el día. ¿Sabes qué es? A veces cuando leemos la Biblia y pensamos en lo que dice David, pensamos tal vez en un hombre que está llorando todo el día. Pero en mi gemir todo el día es gente que cada día tiene un dolor que le aqueja. Hay gente que dice, ay, mi migraña. Yo tengo personas que van donde yo trabajo y todos los días la dosis para su dolor es una pastilla para el dolor de cabeza, es una pastilla para el dolor articular. Y uno dice, hey, tú no te cansas de tomar pastillas, pero yo te tengo que decir a ti algo que estás buscando de Dios, que vienes a este lugar y es, gloria a Dios por la ciencia, pero Dios hoy nos está llamando a algo mucho más allá. Necesitas la pastilla que te quite el dolor, pero también necesitas a Cristo Jesús que te sana completamente, espíritu, alma y cuerpo. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Que avance la ciencia, y como decía Diomedes, que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día, pero busca a Cristo. Busca a Cristo, que es el que puede entender lo que tú estás viviendo y la situación que se te está manifestando. Mira, el pecado oculto, tal vez ya tú lo leíste, el pecado oculto opera como un veneno lento. Y el alma del líder o del hermano o del miembro se seca mucho antes de que el palacio note la caída. El alma del miembro que tal vez está reacio y que quiere tal vez vivir como ha decidido, porque está viviendo su momento, se va secando. Y antes de que la bomba explote en la iglesia, esa alma y esa sequedad y esa apatía es lo que tal vez lo demuestra. La gente dice, Armando, ¿qué pasa contigo? Ya no eres como antes, ya no llegas como antes, ya no adoras como antes, ya no sirves como antes. ¿Sabes qué? Antes de que explote el pecado público, el pecado oculto tiene unas manifestaciones. Dile a la persona que está a tu lado, antes de que explote el pecado público, pero dilo, yo quiero que se lo diga. Antes de que explote el pecado público, el pecado oculto tiene manifestaciones. Algunos no solo lo dijeron, sino que se señalaron. Bendito sea el Señor. Y eso es así. Por eso este mensaje está llegando de manera preventiva. ¿Ok? De manera preventiva. ¿Para qué? Para que nosotros recapitulemos y volvamos a la conexión que tenemos con el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Así que, hermano, que estás aquí, no te quedes callado. Tú tienes que buscar a alguien para ser libre del pecado oculto. El tema es que
Cuando se nos habla de pecado oculto, pareciera que implícitamente hubiese que como que venir un día aquí y colocarse en la plataforma y decir: hermanos, yo me robé un vuelto y soy un pecador, y pensamos que nos tenemos que exponer delante de todo el mundo. Eso no es así. La iglesia no opera así. Y aprovecho para decirte esto: la iglesia que opera de esa manera tiene más un tinte de secta que de iglesia de Dios. La iglesia está para restaurar, para confesar los pecados unos a otros. Ahora, yo tengo que escoger cuál es el uno para saber cuál es el otro que va a confesar el pecado. Yo no voy a escoger a una persona, o yo no debo escoger a una persona que está en una condición de perdido y de desesperanzado para confesar lo que yo he hecho mal. Porque una persona que también está muerta espiritualmente, lo que va a ministrar sobre el pecador que le confiesa pecado es muerte. Por eso hoy en día, y te lo digo, iglesia, escucha lo que te voy a decir. Hoy en día, el espíritu de una persona busca al espíritu de la persona que está en la misma. Por eso es que tú ves que cuando una persona está caminando y está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, se va a unir y se va a pegar a personas que tienen la misma afinidad. Y en sentido contrario, el que se está adormeciendo, el que se está secando espiritualmente, no se va a unir al que está en el fuego del Espíritu, porque no le interesa unirse con la persona que tiene la misma afinidad espiritual. Y hoy en día no solo la gente cae, sino que caen en grupos y en manadas, como la de un mango, como la de las uvas. Todos caen al tiempo, porque los espíritus que están en la misma condición empiezan a conectarse, y es fácil en ese ámbito decir: no, yo hice esto. ¿Por qué? Porque la otra persona no está bien delante de Dios, y lo que va a decir: hermano, yo no te condeno. Utilizan la palabra del Señor Jesucristo. Cuando estaba delante de la mujer que iban a apedrear, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y ella se puso a mirar y dijo: no quedó ninguno. Y Jesucristo dijo: tampoco yo te condeno. Pero le dijo: no peques más. Pero hoy en día buscamos un par que no nos dice: no peques más, sino que dice: tranquilo, que si tú llegas a caer, yo te cubro. Iglesia, te estoy hablando de parte de Dios, de una realidad espiritual. ¿Para qué? Para que tú puedas ser libre y empezar a buscar conexiones que te levanten. Cantábamos ahorita: de tumbas a jardines, pero yo necesito a alguien que sea capaz de ir a la tumba, que sea capaz de sacar la tierra del muerto, que sea capaz de remover las piedras, que sea capaz de remover el pecado, que sea capaz de todo lo que tenía encima que me estaba hundiendo, que sea capaz de sacar todo eso y darme la mano y decirme: te vas a levantar, yo te voy a ayudar, pero tienes que salir de la tumba. Iglesia del Señor, Ifa Nieves, hoy el Espíritu Santo te dice: tienes que salir de la tumba, pero te tienes que agarrar de alguien que sea capaz de poder remover las piedras, el lodo, la suciedad, la mugre, las cucarachas y los gusanos, para sacarte del polvo de donde estés a otro mejor lugar. La persona que hace eso tiene el Espíritu de Dios y puede darte la mano. Iglesia, dale la mano a alguien que te puede ministrar vida. Es el tiempo de juntarte con el que te ministra vida. Es el tiempo de juntarte con el que te puede sacar de la tumba y llevarte a los jardines eternos para la gloria de Dios. Ese primeramente es Jesucristo, pero también son los amigos y los hermanos firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Cuánta gente está aquí en esta mañana firmes en la fe? Levánteme su mano, levánteme su mano. Aquellos que están dispuestos a sacar de la tumba a muchos que se están hundiendo, a muchos que se están pudriendo, a muchos. Es el tiempo de la resurrección. Es el tiempo de la resurrección, pero para estar en los jardines de las glorias y del poder hay que salir de la tumba. Dile al que está a tu lado: hay que salir de la tumba. Ahora dile: tienes que salir de la tumba. Bendito sea el Señor. No nos pusimos de acuerdo para que tú escogieras esa canción. Aquí los ministros de alabanza
son guiados por Dios para las canciones. Obviamente se analizan y dicen, ¿va o no va? Bendito sea el Señor. Pero para estar en los jardines con el Señor, como las ovejas junto a las corrientes de agua, tengo que salir de la tumba. Que Dios bendiga su palabra. Y eso estaba pasando. David era un hombre, era un rey. El pecado oculto no come de nada. El pecado oculto no come de posiciones. El pecado oculto no come de apóstoles. El pecado oculto no come de pastor. El pecado oculto no come de salmista. El pecado oculto no come de guerrero o guerrera de oración. El pecado quiere acabar con todos. Y la gente que se mantiene en esa actitud, empieza a desmoronarse, empieza a secarse. Se secan las finanzas, se seca la economía. El pecado oculto no solo actúa sobre la vida del que lo practica, sino sobre todo aquello en lo cual esa persona puede tener injerencia o lo que tiene que ver con esa persona. ¿No te ha sucedido muchas veces que empieza una ola de que se dañó el televisor, se dañó la nevera, se dañó esto, se dañó aquello? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces las cosas externas están siendo una trompeta de parte de Dios para que vayamos a la presencia y decir, Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad. Señor, tú conoces mi camino, tú conoces cómo me siento, tú conoces cómo me levanto, tú conoces cómo salgo y cómo regreso. Examíname, Señor, y examina mi camino. No porque estamos en IFA o en la iglesia del Señor quiere decir que seamos perfectos. Todos los días tenemos que correr a la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos examine, porque a nosotros los caminos nos parecen buenos, pero sin pensarlo muchas veces terminamos en un camino de muerte, y no de la muerte que nos llevan en el cajón, sino de la muerte espiritual, la muerte ministerial, la muerte económica, la muerte mental. Hay gente que está intentando pensar, que quiere colocar su cabeza en orden y no puede, porque los pensamientos del que no está en paz con Dios son de tormento. Por ejemplo, Saúl era rey, Saúl tenía posición, Saúl tenía corona, tenía manto, tenía espada, tenía armadura, Saúl tenía todo, pero no tenía paz, porque su corazón se alejó del Señor para seguir sus propios caminos. Y hoy el Señor nos está hablando de que volvamos a la senda del Señor, reconociendo delante de Él cómo está nuestro corazón. Tenemos aversión a confesar. Tenemos aversión a confesar porque pensamos, como dije ahorita, es que me van a exponer, es que me van a señalar, es que me van a vociferar. Busca a alguien que está en el fuego. Nuestra costumbre es unirnos con los que nos apoyan, unirnos con los que nos siguen la idea, porque este sí es mi amigo, este sí me apoya, pero rechazamos a aquel que nos dice las verdades en la cara. Pero la salsa dice, amigo, es el que te dice las verdades en la cara. Amigo, ese es el amigo y ese es el hermano. Y amigo, a veces hay más unido que un hermano. Alabe al Señor Jesús. Avancemos. Mira vamos a mirar esta diferencia entre el proteger los sentimientos y salvar el alma. Hoy, la cultura moderna versus lo que la Biblia nos indica hacer. En la modernidad o en este tiempo, ¿sabes qué? Vemos cuál es el método. Cuando alguien está pasando por un proceso de pecado, moral, físico, espiritual, pecado es pecado. El método es que haya una validación emocional y respeto absoluto por su privacidad. El rey David pecó, que nadie se entere. ¿Qué van a decir los de la otra iglesia? ¿Qué van a decir los del mundo? ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Sí se acuerdan del programa Dejémonos de Vainas? Pues cada vez somos menos los de esa época. Pero salía una frase de la tía Loli. La tía Loli era la tía Pupi, que llegaba y decía, ¿qué dirá Pepita Mendieta? Y vivimos con el miedo al qué dirán, y por eso la sociedad se ha encargado de que haya una validación emocional.
Es que estaba explorando en sus sentimientos, estaba buscando otras maneras. Pobrecito, esa vida que tenía, pobrecita, ¿verdad? Pero en la Biblia no hay esa validación. Yo te entiendo. Oh, cuánto has sufrido, pobrecito. Eso es lo que la gente busca hoy en día. Cuando dice algo, hey, yo te quiero decir algo, pero por favor, yo no quiero que me regañes, yo no quiero que me condenes, yo no quiero que me señales. Entonces, cuando saben que una persona les va a decir la verdad, a esta persona no. Pero aquel que le va a decir, ay, pobrecito, yo te entiendo, te comprendo. Pero el que está parado en la palabra de Dios va a decir, la palabra de Dios dice que tú no estás bien. Es el tiempo que en esta modernidad también haya gente con pantalones y con las correas bien ajustadas. Hay que atarnos el cinturón de la verdad. La prioridad es que la gente explore sus sentimientos sin emitir juicios morales. Escuchamos pero no juzgamos. Y nosotros lo decimos por molestar, por poner pereque, pero realmente esta frase es venenosa. Si tú a mí me dices algo, yo te escucho y te regaño si no está bien. Te escucho y te aplaudo si está bien. Y te escucho y te ayudo si tú deseas. Pero yo no voy a quedar como impune ante una situación que sé que te puede matar, ante una situación que te puede condenar. Entonces, hoy en día estamos dándole más prioridad a las sensaciones del alma que a la salvación del espíritu. Usted está en Cristo Jesús y persevere para que al final de que Cristo venga o cuando nos vayamos podamos decir, fue salvo. El hermano Armando ya nos murió, pero tenemos en el corazón la seguridad de que partió con Cristo Jesús. La pregunta que nos hacían antes en las iglesias es, ¿qué pasaría si hoy falleces? ¿Estarías con Cristo o qué será de tu alma? Y muchos empezamos a dudar, ¿para dónde me voy? Si tienes una duda, que más que duda se convierte en una preocupación. Te lo digo aquí entre tú y yo, porque los de a los lados no conocen tu preocupación. Te lo digo aquí entre tú y yo. Si esa pregunta, ¿a dónde irías si un Sobusa te atropella hoy? Porque es que aquí pasa el 14-15, de ida y de venida. Ojo, mire para los dos lados los que van a cruzar. ¿Qué pasaría con tu alma? Si te preocupa esta pregunta, iglesia, yo te digo, simplemente habla con Dios y al final vamos a hacer algo importante. Pero habla con Dios y dile, Señor, quiero estar a cuentas contigo. Quiero estar a cuentas contigo. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy le damos prioridad a esta cuestión de los sentimientos, pero la prioridad en este caso bíblico que estamos estudiando, de la caída estrepitosa de David, fue que se estaba protegiendo el pacto divino. ¿Saben? Muchas veces somos juzgados por proteger la palabra, por proteger la iglesia, por cuidar el testimonio. Somos juzgados como personas fariseas, somos juzgados, somos señalados, pero ¿sabes qué? Dios nos encargó que cuidemos de la grey de Dios. Y tú haces parte de la grey de Dios. Y estamos para cuidarte. Estamos para hacerte las advertencias, estamos para hacer las luces rojas en el camino. Y a muchos hoy aquí, tal vez Dios nos está diciendo, detente, detente, detente. Haz un alto en ese rumbo, haz un alto en esa avalancha de sensaciones y emociones y piensa lo que vas a seguir haciendo. Te lo digo hoy de parte de Dios, iglesia. ¿Sabes? Hoy tal vez el riesgo es miedo a ser cancelado, es que yo no le digo nada. Porque me echan, me sacan del grupo, me sacan de la rosca, me pueden botar del trabajo. Si yo digo, hey, hay un desfalco, si yo digo, hey, se están desviando los fondos, si yo digo, hey, estás haciendo mal. Nosotros como iglesia somos contracultura. La sociedad costeña, en cuanto a la parte moral, la sociedad costeña en los hombres es una sociedad promiscua. Pero la iglesia de Jesucristo es contracultura.
Nosotros no estamos para apoyar la cultura y las tradiciones del mundo. Nuestra cultura es la cultura del reino. Y si hay personas que están llegando a la fe, yo tengo que decirte esto. Yo no estoy aquí para decirte, pobrecito, no tuviste una mamá y estás explorando el amor de una mamá en todas las mujeres que estás buscando. Te entiendo, pobrecita, la ausencia de un padre, la falta o un padre ausente ha causado en ti una vida promiscua, pobrecita. Te entiendo, ven, recuéstate en mi pecho. No te lo voy a decir, te voy a decir, estás mal y eres un pecador. Y me preocupa que nadie diga amén. Entonces diga, ay, mi madre. Eso hay que verlo hoy en día. El riesgo realmente era perder la gloria. Era perder, el riesgo era de este hombre que vamos a hablar a continuación, era tal vez perder su posición, su vida. Aunque pierda mi vida, yo voy a decir lo que no está bien. Te estoy hablando del profeta Natán. Natán no actuó como un consejero motivacional. Niño malo, niña mala. No. Él entró como un fiscal del pacto de Dios. Y muchas veces en nuestra vida necesitamos personas que entren a hacer auditoría. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu sentimiento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus asuntos? ¿Cómo están tus negocios? Por eso Pablo, en una carta de saludo a un amigo de él que decía, que se llamaba Gallo, decía, oh Gallo, amado Gallo, algo así. Yo deseo que te vaya bien y que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué me indica esto? Que Pablo era tan amigo de esta persona a la que le estaba escribiendo esto, que Pablo tenía la seguridad de que ese amigo estaba prosperando en las emociones, en su interior, y esa prosperidad iba a ser tan buena que lo iba a llevar a prosperar en todas las cosas. Yo quiero que hoy nos empecemos a preguntar, cristianos de este tiempo, ¿por qué estando en medio de un Dios que bendice, en medio de un Dios que prospera, en medio de un Dios que nos impulsa con el avance, por qué estamos muchas veces tan estancados en una mala situación? ¿Sabes qué? El pecado oculto afecta el bolsillo. Afecta el bolsillo. Y no porque esté gastando plata en el pecado, sino porque es que la mano de la bendición de Dios se retira de donde las cosas no están alineadas. Por eso esta palabra tiene un fin del Espíritu, levantarte y fortalecerte. Y como consecuencia tú vas a florecer en las demás cosas. Porque el Salmo 1 dice que el hombre que está en la presencia de Dios, que está bien con Dios, prospera todos los meses del año. Ese fruto, esa hoja siempre está verde y no cae. ¿Sabes qué? Lo que oculta, lo que no te deja avanzar, al final tampoco te deja prosperar. Ahora, yo no estoy diciendo, lo tengo que decir, lo hablé con la salud, pero también tengo que decirte que no todas las condiciones de una situación de pobreza tienen que ver con el pecado. Tal vez es culpa de Petro, tal vez es culpa del ministro tal vez es culpa de la economía, tal vez es culpa de no haber sido entrenados en saber manejar el dinero. Tenemos 20,000 pesos y en vez de producir esos 20,000 pesos nos dan unas ganas de comernos un perro de 15,000 y una gaseosa de 3,000 y la propina de 2,000. Tal vez la causa de no prosperar tiene que ver con no haber sido intencionados mentalmente, pero también muchas causas por las cuales la gente no prospera tiene que ver con una condición espiritual tan arraigada que eso se lleva todo. Les recuerdo eso: mientras callé se envejecieron mis huesos. Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere bendecirte en todo el sentido de la palabra, que te vaya bien, que tengas salud y prosperes en todo, así como prospera tu alma. Todas aquellas personas que están dispuestas a seguir prosperando en todas las áreas, denle una alabanza al Señor en esta mañana. Siguiente, por favor. Pero te voy a decir la estrategia del profeta Natán.
El profeta Natán no llegó ante el rey haciendo alaridos. El profeta Natán no llegó ante el rey tal vez haciendo bulla. El profeta Natán no cogió su WhatsApp e hizo un estado y lo compartió en todos los grupos. El profeta Natán era un profeta de Dios. Y por ser profeta de Dios, tenía una estrategia y un discernimiento de parte del Espíritu Santo. Y aquí hay una cosa bien impactante y la forma en que Dios usó a su siervo. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel capítulo 12, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 lo siguiente. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Y cuando este profeta se presentó ante el rey David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso. ¿Eres tú, Buddy? Parece el perro de mi casa. Y dormía en su regazo. Para ese hombre, era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David que contra aquel hombre, que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo ser algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Eso dijo David. Estaba enojado. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Y esta frase le da título al mensaje de esta mañana. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio en tu mano y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si eso hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Haciendo lo que me desagrada. Esto le desagradaba a Dios. Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerte tu mujer. ¡Wow! Voy a poner esto por aquí para que no se me cierre, porque esto está bueno, ¿Sabes qué? ¿Qué hizo el profeta? Empezó a hablar de otros. Y la mejor manera de nosotros sacar nuestros sentimientos es cuando estamos opinando de otros. Por eso está bien dicho de parte del Señor esto: con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Y hoy en día somos una sociedad que nos damos golpes de pecho. ¡Wow! Nos damos golpes de pecho con lo moral, con lo ético, con lo bueno, con lo malo. Y nos rasgamos las vestiduras cuando se trata de otro. Pero realmente este mensaje no se trata de otro. Este mensaje se trata de ti y de mí. Bendito sea el Señor. Somos buenos para sentenciar y para criticar cuando hay alguien que cae, pero realmente malísimos nos fuimos cuando nos toca sobre nosotros. Pero ese hombre o esa mujer, en este caso que hay varias aquí, eres tú.
A veces es fácil juzgar la vida de otros, pero también hay que ponernos en el banquillo de los acusados para poder entender que muchas veces ese que hizo y que deshizo o que no hizo soy yo. Y hoy la palabra viene a decirnos, nosotros somos así. Nosotros también somos así. Nosotros también nos parecemos a ese. Pero algo hermoso que pasó, mira todo lo que él usó para no pasar esto en vano. Estaba diciéndoles que hay confrontación, que hay juicio, pero que también hay gracia. Y estamos pasando ahora por el momento, ya pasamos la confrontación. Vamos a mirar qué viene después de la confrontación. Natán utilizó el escudo de la justicia y relata la parábola de la corderita que ya se las leí. Mira, esta historia, pasó esto, pasó aquello. ¿Quieres saber cómo está el corazón de alguien? Cuéntales una historia de otro. Y cuando te opine, ¡prum!, suéltale ahora lo tuyo, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Viene el puente de la empatía. David reacciona, ¿cómo es posible? Ese hombre tiene que ser juzgado, esto no puede suceder. Él da su juicio. Y tercero, ese hombre eres tú, la espada de la verdad. Natán no rebajó el mensaje, no rebajó la palabra de Dios, porque este era un rey. Y muchas veces nos pasa en el ambiente cristiano, no, es que al hermanito que no tiene ningún cargo, ese hay que llevárselo por delante. A este no, este tiene cargo. Al que tiene el cargo, la iglesia lo trata y que nadie se entere, porque ¿qué dirá Pepita Mendieta? A este no. Pero el profeta, hablando aquí de poder, el rey tenía un poder político y militar, y muchas veces ante el rey se llevaban ciertos asuntos y el rey decidía. El profeta tal vez estaba en menor rango en cuanto a lo público que el rey. Pero al profeta no le interesó que fuera el rey el que estuviera en peligro de muerte y que necesitaba escuchar la verdad, y fue ante él. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Y cuando entendemos y sabemos que no estamos en una buena posición, el hermanito que está en plena comunión con Dios tiene el mismo Dios del hermano que tiene el cargo más alto en la iglesia y puede llamarte la atención. Esta es una enseñanza muy importante que hay aquí, iglesia. Esta es una enseñanza importante que hay aquí. ¿Ok? Vamos a empezar a ser humildes y a escuchar. Cuando yo no estoy bien, aceptar de quien sea. Y empezamos a decir, pero hermanito, ¿usted quién es? Yo soy el pastor. ¿Cómo se le ocurre venirme a hablar así? Pero cuando la verdad es Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Natán no vino a tirar a David, a llevárselo por delante. Natán vino aquí en este contexto a levantar al rey. El rey necesitaba ser levantado. Como muchas veces tú y yo necesitamos ser levantados. Tal vez tú no eres el rey, tú no eres la reina, yo no soy el rey, pero muchas veces yo necesito ser levantado. Y él llegó, el profeta, la persona de Dios, con la actitud de levantar al que estaba caído. Y mira, utilizó una llave, una sabiduría divina con la que pudo entrar al corazón de esta persona. ¿Y sabes qué pasó aquí? Más adelante, mira lo que yo encuentro diciendo a David. Versículo 13, dice David, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. ¿Y qué dijo el profeta? El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás, contestó Natán. Mira lo que trae la verdad trae gracia. Cuando David reconoce, sí, he pecado contra el Señor, enseguida el perdón estaba listo y activo. Dios ya te perdonó. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque el profeta no le dice, Dios te va a perdonar. Dios ya te perdonó. ¿Pero por qué? Porque David entendió que lo que él había hecho, lo había hecho contra el Señor. He pecado contra Dios.
Nuestra sociedad actual piensa lo siguiente: es mi vida y que nadie se meta. Tremendo, ¿no? Es mi vida, que nadie se meta. Pero cuando reconocemos que no estamos bien delante de Dios, el perdón está activo, porque del trono de la gracia solo sale gracia para el oportuno socorro. Siguiente, por favor. Hey, tú eres ese hombre. ¿Sabes qué hizo Natán? Natán llevó un espejo con esta historia que contó, y David pudo mirarse cómo estaba delante de Dios. Que hoy el Señor, a través del Espíritu Santo, nos coloque un espejo y nos podamos mirar no como nosotros creemos que estamos, sino como realmente estamos delante de Dios. Y Samuel no tuvo una validación, no tuvo una asistencia emocional, lo que tuvo fue una confrontación directa que salvó su vida. Siguiente, por favor. Mira, Natán no fue tolerante con el pecado. Nosotros en la congregación necesitamos derramar el amor de Dios. Y quiero decirte algo, tú que vienes a IFA, y préstame atención a lo que te voy a decir. Esta es una iglesia que ha decidido predicar la gracia. Esta es una iglesia que desde que empezó a predicar la gracia también empezó a prosperar. Los hermanos que nos vienen siguiendo o que vienen asistiendo a este lugar se pueden dar cuenta de los cambios que hemos tenido. Y aunque estamos en las nieves, en el sur de Barranquilla, somos una iglesia que tiene una proyección internacional. Y predicamos la gracia. Y aquí puede venir el drogadicto, el alcohólico, el homosexual a restaurarse y a encontrar el amor de Dios. Aquí puede venir el pecador con el pecado del color más negro que sea a restaurarse. Y la iglesia va a tener las puertas abiertas para todos, porque la iglesia es el lugar donde la gente viene a reiniciar su vida. Pero no por eso, como iglesia, le vamos a decir a la gente: no me voy a meter contigo. ¿Cuánto está diezmando? ¿Cuánto está dando? ¿Qué función tiene? No le puedo decir nada. Es el rey. Y si el rey se nos deprime, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a salir a la guerra? Es el rey David. Al rey David no le podemos decir nada. Pero, ¿sabes qué? Todo la mano y todo el apoyo para sacarte. Pero eso no quiere decir que si tú no quieres dejar una mala manera de vivir, tú vas a mover la balanza a tu costado y nos vas a tirar a todos. No, Señor. La iglesia avanza, aunque los pecadores se caigan. La iglesia tiene que seguir. Y a los pecadores les decimos: aquí está nuestra mano, aquí está IFA. Este es un lugar para restaurarse, este es un lugar para levantarte, pero no vamos a patrocinar el pecado. ¿Y sabes qué? Lo hermoso que hace ahí David. David no hace lo que hizo Adán. Adán, cuando Dios lo confronta, Adán dice: la mujer que me diste. David dice: he pecado contra Dios. David no dice: Betsabé me sedujo, ella sabe que tiene unas caderas que no mienten y se bañó de una manera insinuante para que yo la viera. David no le echa la culpa a nadie. David no se justifica: soy el rey. Saúl le dijo al profeta Samuel: no me digas aquí delante de todo el mundo, hónrame en público. David no sacó su estatus de rey, no le echó la culpa a nadie. ¿Y sabes qué hizo David? Dice: he pecado contra Dios. Mostró un quiebre espiritual inmediato y absoluto. Valió la pena el riesgo que tomó Natán. Valió la pena. Vale la pena cada vez y siempre valdrá la pena, iglesia. ¿Cuántos están aquí?
Siempre valdrá la pena poder ir donde hay una persona que está en una condición de pecado, sea hermano de la iglesia o no sea un hermano de la iglesia. Te lo digo de parte de Dios en esta mañana, siempre va a valer la pena sacar a un alma y a un hermano del error. Dice la palabra de Dios que el que ha librado un alma del error, ascuas de fuego amontonará sobre la cara, le hará arder la cara de vergüenza, dicho de una manera más actual, aquellos que se oponen. Vale la pena avergonzar al diablo cuando le decimos a un hermano, hermano, no estás bien y Dios te quiere restaurar. Vale la pena, iglesia, vale la pena. Iglesia, yo te hago un llamado. Tú no puedes seguir siendo un hermano pasivo. Tú no puedes seguir siendo un cristiano que viene por lo suyo y ya. Y este mensaje es de dos vías. La vía principal es entender que tenemos que tener humildad para reconocer cuando no estamos bien, pero también activarnos para ser la boca y la voz de Dios para poder salvar a los que están en un error. ¿Cuánta gente hoy no está necesitando que alguien les diga, devuélvete porque estás equivocado? Hay mucha gente, tal vez hay mucha gente aquí hoy sentada, tú que estás aquí esperando escuchar esto. Devuélvete porque estás en un error. Es el tiempo de rectificar nuestros caminos, iglesia. Es el tiempo de restaurar. Siguiente, por favor. Y lo que pasó después de que David reconoce y es confrontado. David no se hubiese humillado y no hubiese aceptado su pecado si no hubiese habido un profeta que lo hubiera confrontado. Pero hoy en día, no me pueden confrontar, no me pueden decir nada. Esta iglesia, te pregunto, y yo quiero que tú me lo contestes, ¿tú eres un hermanito de cristal? Vuelvo a preguntar por si no me entendieron la pregunta. ¿Tú eres un hermanito o una hermanita de cristal? Porque si tú eres un hermano de cristal y no puedes recibir una amonestación de un hermano de la iglesia, de un líder de la iglesia, del pastor de la iglesia, entonces tú no puedes estar delante de la gloria y el poder de Dios. Pero yo te tengo que decir algo. Gracias a que David fue humilde y aceptó, fue que, si no llega Natán, David, se pierde. Si no llega un hombre, una mujer de Dios, se pierde. Y quiero decirte que así como tú puedes ser ese hombre o esa mujer llena de pecados, tú también puedes ser ese hombre o esa mujer que salva a un alma que está muerta en el pecado. Tal vez tú puedes ser un David, pero tal vez tú también puedes ser un Natán. Y gracias a que David reconoció, podemos hoy tener el Salmo 51, que es un salmo de una persona que reconoce ante Dios que se equivocó, una persona que reconoce ante Dios que pecó. Y mira lo que dice el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Sabes? El Salmo 51, y se lo dejo de tarea para que lo lea todo completo en su casa, es lo que resultó después de que David reconoce que falló. El Salmo 51 es lo que resultó, y en este salmo él tiene estas tres cosas. Pide purificación, le dice al Señor, lávame de mi pecado, borra mis maldades, pero también pide que lo renueve. Después de nosotros reconocer la falla y el error, viene un nuevo comenzar. Y esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que reconocemos y nos viene un castigo. La gracia de Dios es que reconocemos y nos viene un espíritu nuevo. La gracia de Dios se manifiesta, es que cuando nosotros reconocemos que hemos perdido, que estamos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestro mundo y tal vez en el pecado, la gracia de Dios se manifiesta en que Él nos renueva.
Y este salmo dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconoce que necesitas algo, reconoce que estás roto. Y Dios nos quiere llevar a que reconozcamos nuestras equivocaciones y errores delante de Él. Y por último, viene la restitución, limpieza, renovación y restitución. Y en la restitución David dice: devuélveme el gozo de tu salvación y retorna nuevamente a lo que Él era. Restitución. ¿Sabes? Los que esperan restitución, los que esperamos restitución, tenemos que pasar por la purificación y por la renovación de la peor y más oscura caída moral. Mira esto: un arrepentimiento genuino forjó el Salmo 51, uno de los tesoros más grandes de la redención. Siguiente, por favor. El amor más real no es el que te aplaude todo. El amor más real no es el que te dice: yo no te condeno. Muchas veces tenemos que llamar la atención. El amor más real no es el que te aplaude o te aprueba todo. El que tiene la valentía de señalarte el error, aunque le tiemble la mano, porque esto no es fácil, iglesia, puede evitar que te destruyas. Y te pregunto para finalizar: ¿a qué verdad dolorosa te has estado resistiendo? Y sabes, una de las verdades dolorosas es que cuando le decimos algo a alguien, esta persona nos responde mal. ¿Qué silencio cómplice necesitas romper hoy? No esperes más. Si te tienes que enfrentar a una verdad dolorosa, rompe el silencio cómplice que te puede estar haciendo mal. Iglesia, yo te invito a que te pongas sobre tus pies un instante para que volvamos a una restauración. Esta es una mañana de restauración. La confrontación se necesita para que haya un quiebre y después de ese quiebre haya una restauración. Oh bendito Dios, he predicado el mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo guió para la casa. Señor, sé que hay vidas en esta mañana que lo necesitaban escuchar. Dios, en estos tiempos actuales, este tipo de enseñanzas no son comunes, pero hace parte de lo que está en tu palabra. Y con ella, Señor, yo sé que con esta palabra, Dios, tú estás haciendo algo nuevo. Con esta palabra, Señor, yo sé que